El franquismo. Con este vídeo, que tendrá continuidad en una segunda entrega, analizamos el franquismo como periodo histórico y su primera etapa de consolidación desde 1939 a 1958. El franquismo podemos caracterizarlo de manera general como un sistema totalitario, todo el poder para un líder, un partido y una ideología, basado en el nacionalismo español, patriotismo y el tradicionalismo católico, y con una clara tendencia antiliberal, antidemocrática y anticomunista. Es un periodo con una clara unidad de organización y funcionamiento, pero al ser tan extenso en el tiempo, podemos diferenciar una evolución que marca dos grandes etapas. Una primera etapa llamada fascista de 1939 a 1958, donde se va terminando de formar el régimen y que se caracteriza por una mayor represión y totalitarismo de corte fascista. Esta etapa también tiene sus propias fases. Una primera, de predominio falangista, de 1939 a 1947, y otra donde empieza a verse un primer aperturismo debido al contexto internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial y el fracaso económico. A partir de 1959, España experimenta un gran desarrollo económico, el desarrollismo, que marca una gran segunda etapa del franquismo hasta la muerte del dictador en 1975. En esta nueva etapa también distinguimos claramente dos fases. Una hasta 1970 de gran crecimiento económico y grandes cambios sociales y otra de crisis final hasta 1975. Como vemos, unidad aparente y evolución importante. La unidad la da una estructura política dictatorial y de falta de libertades que no cambia, mientras que sí hay grandes cambios económicos y sociales que hacen posible que a la muerte del dictador la transición democrática sea mucho más fácil. Podemos utilizar la metáfora del corsé. El franquismo es como un corsé que aprieta mucho al inicio y que se va aflojando con el paso de los años, aunque seguía siendo un corsé y seguía siendo una dictadura. En general, podemos resumir el franquismo con los datos de esta tabla, organizada según las dos grandes etapas y dividida en los tres aspectos que van marcando las diferencias a lo largo del tiempo: política interna, economía y política exterior. Desde el punto de vista de la política interna, en el primer periodo fascista hay una primera fase de gran predominio de la Falange, el partido único creado para el régimen y que se va a conocer como el Movimiento, que controla la ideología y la propaganda. Se caracteriza también por una gran y amplia represión, por una oposición desaparecida excepto por las incursiones de los maquis y por el inicio de una política social que culmina con la creación de los sindicatos verticales, controlados por la propia Falange. A partir de 1947 se produce un primer aperturismo debido al contexto surgido tras la Segunda Guerra Mundial y al fracaso económico. En este periodo disminuye la influencia del partido único y las familias políticas del régimen pugnan por el dominio del poder. También se termina de institucionalizar y de definir el régimen como una democracia orgánica y se termina el aislamiento internacional. Además, se prepara una posible vuelta de la monarquía. Desde el punto de vista económico, la destrucción de la guerra, el aislacionismo internacional y el nacionalismo exaltado provocan la aparición de la autarquía como política económica, que fracasó estrepitosamente debido a la escasez de productos y a su racionamiento. La nueva fase de aperturismo se caracteriza por la ayuda norteamericana, la aparición del INI, Instituto Nacional de Industria, controlado por el Estado, y una reorientación más liberal, provocada por la aparición de los llamados tecnócratas. Durante la Segunda Guerra Mundial, España estuvo oscilando entre la neutralidad y la no beligerancia, aunque se identificó claramente con el bando perdedor, por lo que se produjo un fuerte aislamiento internacional que duró hasta que la Guerra Fría ayudó a salir de la situación debido a la posición estratégica de España y a la identificación claramente anticomunista y antisoviética del régimen franquista, lo que provocó la ayuda y la aceptación de Estados Unidos. Desde el punto de vista sociocultural, la primera etapa estuvo marcada por la total falta de libertad, por una férrea censura y por el predominio de la ideología nacional católica, aunque en la fase de aperturismo se produjeron los primeros movimientos sociales de protesta y los primeros avances en cuestiones laborales.